Nunca olvidaré el día en que lo vi salir por la puerta con esa maleta pequeña. Era una tarde gris, de esas en las que el viento parece presagiar algo malo. Llevábamos 8 años juntos y yo aún creía que lo nuestro era para siempre. Me miró con frialdad, sin una pizca de remordimiento, y me dijo que necesitaba tiempo para pensar. Lo que en realidad quería decir era que había otra. Lo supe desde el momento en que evitó mirarme a los ojos. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Pasé de la incredulidad al dolor, del llanto a la rabia, y de la rabia a esa calma peligrosa que llega cuando ya no tienes lágrimas. No me lo dijo directamente, pero las redes sociales lo gritaron por él. Ahí estaba, sonriendo junto a ella, como si los años que habíamos compartido jamás hubieran existido. Una mujer más joven, con un brillo arrogante en los ojos, mostrando orgullosa el trofeo que había ganado, mi pareja. Me encerré en mí misma. No quería ver a nadie, no contestaba llamadas. Incluso dejé de comer por días. La traición no era solo de él, era también de mí misma por no haber visto las señales. Recordaba todas las veces que me decía que saldría tarde por trabajo, los mensajes que borraba, las excusas tontas. Y yo, ingenua, confiando. Pero, en medio de ese dolor, algo dentro de mí empezó a despertar. No podía permitir que una traición definiera quién era yo. Así que un día, sin planearlo demasiado, me levanté, me miré en el espejo y apenas me reconocí. Ojeras profundas, el cabello descuidado, una mirada apagada. Y me prometí a mí misma que esa sería la última vez que me vería así. Empecé por lo más simple, salir a caminar, aunque fuera por unos minutos. Sentir el aire fresco en la cara me recordó que el mundo seguía girando. Luego me apunté a un gimnasio pequeño cerca de casa. Al principio era incómodo, me sentía fuera de lugar, pero cada gota de sudor se convirtió en un acto de rebelión contra el dolor que me había dejado. También empecé a leer sobre amor propio, sobre cómo reconstruirse desde cero. Me aferré a la idea de que no era yo quien había perdido, era él quien se había alejado de una mujer que estaba a punto de descubrir su verdadero valor. Con el tiempo, empecé a verme y sentirme diferente. Mi piel recuperó el brillo, mi cuerpo se fortaleció y mi mente se volvió más clara. Y, aunque no lo buscaba, otras personas empezaron a notar el cambio. Ya no era la mujer rota que él había dejado, era una versión más fuerte, más segura y más libre. Fue entonces, en medio de esa nueva etapa, que recibí el primer mensaje suyo. Un simple hola, ¿cómo estás? Lo miré en la pantalla y sentí algo curioso. Ya no me dolía. Sonreí, pero no contesté. No era el momento. Todavía. Esa noche borré el hola, ¿cómo estás? Con la misma serenidad con la que apagué la luz del dormitorio. No fue desprecio, fue conciencia. Por primera vez en meses, puse mi descanso por encima de sus ganas de hablar. Dormí de un tirón, como si mi cuerpo hubiera entendido que el capítulo que yo creía interminable empezaba, al fin, a acercarse a su última página. A la semana siguiente, el mensaje volvió, esta vez un poco más largo. Te vi en el café de la esquina. Te ves distinta. Quería decirte que me alegra verte bien. Me vio porque yo volví a pasar por ese café con mi cuaderno, con mis pendientes ordenados y con un vestido sencillo que me gustaba. Me vio porque había decidido que no iba a esconderme de los lugares que eran míos antes de él, ni de las calles en las que, sin darme cuenta, había aprendido a caminar con la mirada en el suelo. Ahora la levantaba. Y el mundo, tal vez por eso, también me miraba distinto. No respondí. Salí a la calle con un sorbo de café en la lengua y un latido firme en el pecho. Había descubierto que el silencio también es una respuesta, una que pone límites sin herir, una que te rescata de conversaciones que no quieres volver a tener. El tercer mensaje fue una llamada perdida. El cuarto, una nota de voz que no escuché. El quinto, un texto que empezaba con sé que me equivoqué. Lo leí entero, como quien cierra una puerta con el pestillo antes de irse. En ese párrafo había lágrimas que no me tocaban, explicaciones que llegaban tarde, promesas que yo ya no necesitaba. Hablaba del vértigo de su nueva relación, del vacío que siguió al brillo de las primeras semanas, de la incomodidad de reconocerse en el espejo como un hombre que no supo cuidar aquello que valía la pena. No supe ver tu luz, ahora la veo.
decía. Lo dejé ahí, guardado en el archivo de lo que ya no iba a rescatar. Con los días, aprendí que la verdadera libertad se parece poco al grito y mucho al orden. El orden de la casa sin sus cosas, el orden de mis cuentas al día, el orden de mi agenda con espacios para mí, el orden de mis afectos en equilibrio. Ya no estaba esperando una señal suya para respirar, ni una explicación suya para comprender. Me comprendí porque me miré con paciencia, porque dejé de tratarme como una culpable y empecé a tratarme como una sobreviviente. La ciudad seguía siendo la misma, pero mis rutas se volvieron nuevas. Volví al taller de cerámica que había abandonado por falta de tiempo. Metí las manos en el barro y entendí por qué sanar es, tantas veces, un proceso manual. Tomar lo roto, quitar el exceso, girar, sostener, aceptar que habrá piezas que se agrieten y otras que salgan perfectas. Una tarde, sin planearlo, modelé una taza con un borde imperfecto que me gustó más que cualquiera de las piezas correctas que había hecho antes. La dejé secar con una sonrisa, me reconocí ahí, bonita en mis asimetrías. Hubo quien apareció con consejos que no pedí. Perdonar es volver, me dijo una conocida, como si el perdón fuera una puerta de vaivén y no el descanso de un corazón que aprende a soltar. Yo asentí sin discutir, esa fue otra lección, no todo merece una defensa. Elegir mis batallas me hizo más liviana. Él insistió de formas distintas. Después del texto largo, vinieron flores al trabajo con una tarjeta que decía para que recuerdes que siempre amaste las peonías. Tenía razón, me encantaban. Pero las dejé en la recepción con una nota, para la primera persona que hoy necesite un poco de belleza. Vi la cara de Clara, la chica nueva de administración, iluminarse como si el ramo fuera una especie de abrazo. Me conmovió esa imagen. La belleza no depende del origen, sino del uso que hacemos de ella. Esas flores, que en otra época me habrían hecho llorar, se transformaron en un gesto compartido que no dolía. Una amiga me propuso un viaje corto a la costa un fin de semana. Acepté. Hacía años que no me permitía salir sin justificarlo con listas y responsabilidades. Caminamos descalzas por la orilla, hablando de todo y de nada, y yo, que tantas veces temí estar sola, me descubrí acompañada de un modo más hondo, por mi propia voz, por mis pasos, por una paz que no recordaba. Le conté que él quería hablar, que había dejado cartas en mi buzón con el formato de la culpa y la tinta de la prisa. Ella me preguntó qué sentía. Le dije la verdad, una mezcla de ternura y distancia, como cuando ves a alguien que fue tuyo en otra vida y ahora solo es un rumor. Entonces ya sabes qué hacer, me dijo. Y supe. Una noche, al volver del trabajo, lo encontré esperándome en la puerta del edificio. Tenía esa cara que tantas veces confundí con sinceridad. Ojos rojos, manos inquietas. Le pedí que no subiera, que habláramos allí mismo, 2 pasos antes de la entrada, bajo la luz honesta del portal. Me agradeció. Dijo que había rehecho el camino para decirme lo siento de un modo diferente. Lo escuché. Escuché su relato como quien escucha una canción que antes amó y ahora reconoce pasada de moda. La melodía estaba, pero no me atravesaba. Me pidió una oportunidad de café, una tarde para contarnos cómo habíamos cambiado. Lo pensé unos segundos largos, mirando su boca que yo conocía de memoria y la sombra de una barba que ya no quería rozar. No, respondí suave. No necesito una tarde para despedirme. Ya nos despedimos el día que te fuiste sin decir adiós. Lo demás es sed de absolución, y yo no reparto ese agua. No se enojó, o no más de lo que pudo permitirse. Asintió con una tristeza que supe cierta, no estaba fingiendo. Pero la verdad ya no cambiaba nada. Dijo que me entendería si algún día cambiaba de idea. Supe que no iba a cambiar. Le deseé un camino con menos destrucciones. Me deseé a mí misma el coraje de sostener mi elección cuando llegaran noches frías. Y subí. Esa semana fue extrañamente luminosa. Cociné para mí con intención, puse flores, mías, compradas por mí, puestas por mí, en la mesa, limpié esquinas que no miraba desde hacía tiempo. A la vez, descubrí una energía nueva en mi trabajo. Propuse un proyecto que había postergado por miedo a escuchar no, una serie de encuentros de lectura con mujeres que quisieran hablar de pérdidas sin la obligación de maquillarlas de victoria. La directora aceptó a la primera. Hace falta, dijo.
Y yo sentí que, por fin, mi dolor tenía oficio. Las primeras reuniones fueron pequeñas. 4, 5, 7 mujeres en una sala con té y galletas sencillas. Contábamos historias como quien comparte pan, sin juicio, con hambre de ser comprendidas. Una habló de su madre que amaba a medias, otra del hijo que se fue a otro país sin mirar atrás, otra de una amistad que se deshilachó sin pelea. Yo conté lo mío con cuidado, sin convertir mi relato en arma. Y mientras hablaba, entendí que la herida al fin cicatrizaba. Ya no ardía, solo dejaba un relieve que, al tacto, me recordaba lo que había aprendido. Un mediodía sonó el teléfono. Era la hermana de ella, la mujer con la que él se había ido. Me sorprendió su tono. No venía a atacarme ni a pedirme nada. Solo quería decirte que lo siento por todo. Elena no está bien. Creyó que el vértigo era amor y ahora no sabe cómo bajar de la montaña. La escuché sin alegrías. Le deseé que encontraran ayuda. Le dije que no formaba parte de esa historia, pero que agradecía su gesto. Colgué y me quedé mirando la ventana unos minutos. Supe que ese era otro punto de cierre, cuando la vida te trae noticias del lugar donde te heriste y tú ya no sientes el impulso de asomarte. Me escribieron de una revista local para hacerme una entrevista sobre el círculo de lectura. Fui. Hablé de cómo transformar el dolor en conversación honesta, de cómo muchas mujeres cargamos con biografías que nos enseñaron a sostener en silencio, como si pedir ayuda fuera un fallo del carácter. Dije que el amor que vale la pena empieza por la manera en que nos tratamos después de que algo nos rompe. Al día siguiente, una mujer mayor se acercó en el supermercado para darme las gracias por ponerle palabras a lo que yo callé 40 años. Sentí que todo lo que había vivido encontraba sentido en ese instante pequeño. Él volvió a escribir una última vez. Esta vez no habló de arrepentimiento, sino de memoria. Te extraño cuando escucho la lista de reproducción que armamos la noche de lluvia. Te imagino doblando las sábanas como solo tú lo hacías. Me duele el olor del café de la mañana porque me recuerda a tu risa. Leí cada línea con la delicadeza de quien revisa un álbum antiguo. Fui a buscar esa lista de reproducción. Sonó la primera canción. Cerré los ojos un segundo para probar si todavía dolía. No dolía. Era otra música. Una que me acompañó mientras le respondía 2 frases que también eran una bendición. Gracias por lo que fue. Cuida de ti. Envié el mensaje con la misma calma con la que se riega una planta. A veces, la gente confunde la calma con frialdad. No lo es. Mi calma era la prueba de que había hecho el trabajo. Llorar sin justificar, mirar sin idealizar, recordar sin volver. La paz que seguía a cada gesto no venía de ganar, sino de no necesitar hacerlo. Él siguió su vida por fuera de la mía. Yo seguí la mía por fuera de la nostalgia. Hubo días en los que el cuerpo pedía el abrazo que ya no estaba. No voy a mentir. Esos días me quedé un rato más en la cama, me hice un té con miel, me puse un suéter suave y elegí una película amable. Llamé a mi padre, que desde su voz de hombre tranquilo me decía lo que siempre había sabido, que las pérdidas también crían, como crían los inviernos a los árboles que volverán a dar hojas. Cuando terminé de hablar con él, salí a caminar. Encontré en el movimiento un modo de convencer al alma de que el presente está vivo. Un domingo, la ciudad amaneció con ese brillo tibio que tienen las mañanas de fin de verano. Fui al mercado de pulgas con una amiga y compramos marcos viejos para nuestras fotografías. Al volver a casa, ordené un pequeño altar de cosas simples, la taza imperfecta que hice en el taller, un libro que me sostuvo, una foto mía de niña con trenzas y una mirada seria que ahora entiendo. Puse al lado una nota escrita a mano. Hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías. Ahora sabes más. Sigue. La puse ahí, a la altura de mis ojos. La leo todavía, a veces antes de dormir. No apareció nadie nuevo inmediatamente. No hubo un amor relámpago que me hiciera olvidar. Y me alegra. La prisa por reemplazar es otra forma de no mirarse. Preferí quedarme conmigo hasta sentir que podía invitar a alguien a un lugar limpio, no por ausencia de historia, sino por presencia de criterio. Cuando un día conocí a alguien en la librería, un hombre que pidió una edición agotada con una paciencia que me hizo sonreír, no sentí fuegos artificiales, sentí aire. Conversamos. No nos prometimos nada.
Intercambiamos recomendaciones de lectura. Pasaron semanas antes de un café. Me gustó esa lentitud. Parecía decirnos que no estábamos huyendo, que caminábamos. Una tarde, revisando el correo del círculo de lectura, encontré un mensaje de una seguidora del canal donde comparto mis relatos. Gracias por contar tu historia sin odio, decía. Me diste permiso para no pelear y, aún así, elegir mi dignidad. Lo leí en voz alta, despacio, y pensé que quizá por eso vale la pena exponer aquello que nos atravesó, porque en la escucha de otra mujer, nuestras grietas encuentran oficio. Si este es tu tipo de historias, si te sostienen y te acompañan, suscríbete. En este espacio siempre intentamos convertir lo que duele en conversación que abraza. Mis noches se llenaron de rituales nuevos. Apagar el teléfono 1 hora antes de dormir, escribir 3 líneas de gratitud, a veces tan simples como hoy la sopa salió rica, ordenar la ropa para el día siguiente con cariño, como si mañana fuera una cita importante conmigo misma. Parece trivial, pero me devolvió una sensación de hogar que había delegado. Nadie viene a salvarte la cama, ¿te la tiendes tú o la duermes deshecha? 1 año después de su despedida sin puerta, me crucé con él en la calle. Fue breve, cortés. Tenía la barba más cana y una mirada menos arrogante. Nos saludamos con un gesto que parece solo etiqueta, pero que en mí era reconocimiento. Fuiste parte, ya no eres. Me preguntó si estaba bien. Dije sí. Y era cierto. Él dijo que también. Nos deseamos buena tarde. Seguí mi camino con un alivio manso, el de quien ya no necesita comprobar nada. Esa noche me senté frente a la ventana a mirar cómo llovía. La lluvia y yo tenemos una historia larga. Antes era excusa para la melancolía, ahora es un rumor que acompaña. Pensé en la Laura que se derrumbó en el piso junto a una maleta ajena y en la Laura que ahora se hacía su propio té y ponía música baja sin que nadie le cambiara el tema. No eran enemigas, eran la misma, atravesada por un aprendizaje que nadie puede enseñarte en libros. Lo llamé amor propio porque fue la palabra que encontré, pero podría llamarse también respeto, silencio, raíz. Si llegaste conmigo hasta aquí, si esta historia te acompañó como a mí me acompañan las voces que espero cada semana, te invito a quedarte. Suscríbete para no perderte las próximas historias. Quizá en alguna encuentres la frase que hoy estás necesitando, o el espejo en el que darte un abrazo. Termino con lo que aprendí y me repito cuando el miedo asoma. A veces la vida te arranca algo que jurabas indispensable para enseñarte que tu eje no está fuera. Que el para siempre más honesto es el que te haces a ti. Que amar al otro no puede costarte abandonar tu voz. Y que, si un día alguien vuelve suplicando lo que descuidó, puedas mirarte primero. No por rencor, sino por respeto a la mujer que te sostuvo cuando todos, incluso tú, dudaron de su fuerza. Me dejó por otra. Volvió suplicando. Y yo, que ya no era la misma, lo dejé ir. No por dureza, sino por fidelidad a lo que me reconstruyó. A veces, demasiado tarde no es venganza, es la hora exacta de tu renacer.